Excelente día a todos, es un gusto saludarles, soy Jennifer Morianani, psicóloga y psicoterapeuta. Mi mayor cualidad es poder unir la psicoterapia con la sanación bioenergética y la sanación cuántica. Hoy vamos a hablar acerca de cómo superar la herida del abandono. Y bueno, este video lo he dividido en 4 partes porque quiero explicarte de verdad de manera lo más profundo, sencillo y práctico en qué se refiere y por qué es tan importante trascenderla. Así es que el día de hoy vamos a hablar del primer punto, es la identidad que has creado a partir del escenario de abandono. Hablemos de lo que es una herida infantil y bueno, cómo esto tiene que ver con tu desarrollo desde los 0 años, es decir, incluso desde tu concepción hasta aproximadamente los 7. Bueno, durante este periodo todos vivimos, digámoslo así, etapas que nos van implicando retos. Es decir, cuando somos concebidos, el reto de poder implantarnos en el útero de mamá, gestar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando yo vivo estas etapas, pero no supero, digámoslo así, los retos que esa etapa tenía o que me había impuesto? Bueno, pues lo vamos a llamar en muchas ocasiones fijaciones, ¿sí? O le vamos a llamar heridas infantiles. Y estas heridas nos van a llevar a tener ciertos comportamientos ya muy condicionados a lo largo de nuestras vidas. De hecho, se van a estar reproduciendo una y otra vez hasta que, digámoslo así, los observemos, los podamos reprocesar a nivel neurológico, a nivel bioenergético y a nivel conductual, para que nosotros podamos hacer, digámoslo así, una trascendencia de esos escenarios o de esas pruebas que quizás no las pasamos adecuadamente y crearon en nosotros programas disfuncionales a la forma de relacionarnos, de obtener lo que queremos, como amor, atención, etcétera. Básicamente, cuando nosotros llegamos a este mundo, necesitamos 3 condiciones. La primera es protección, pertenencia y aceptación. Esto quiere decir que si yo no obtengo adecuadamente estas 3 condiciones, yo lo voy a estar buscando de una u otra forma, sobre todo en estos primeros 7 años, porque es cuando yo voy a afianzar parte de la estructura y psicología de quien yo soy. Entonces, esto es muy, muy importante porque muchas veces no sabemos que en realidad lo que sucedió con nosotros es solo un condicionamiento. Lo que estamos haciendo es viviendo una y otra vez la misma circunstancia. Es como un examen que no hemos logrado pasar y que de alguna forma se nos viene a presentar continuamente. Y bueno, ¿cuáles fueron o cuáles son los retos que nosotros vivimos para que de alguna manera el escenario de abandono nos haya impactado y se haya creado condicionamientos para que nosotros pudiéramos, digámoslo así, sobrevivir y obtener algunas de las 3 condiciones que ya te mencioné? Bueno, básicamente este escenario de abandono lo vamos a vivir durante los 2 y los 7 años. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros vamos a empezar, digámoslo así, a salir al mundo. Y bueno, si ya viste mi video de cómo sanar el rechazo, te darás cuenta que en ese momento hablábamos más de la relación con mamá. En este momento vamos a hablar de la relación con papá. Todo esto lo vamos a ampliar un poco más en mi siguiente video, donde ya te voy a explicar con más detalle esta relación. Pero aquí lo voy a mencionar para que vayamos viendo por qué el escenario de abandono se pudo haber instalado. Bueno, quiero que te imagines a una pequeñita, a un pequeñito de más o menos esta edad, 2, 3 años. Este es el momento donde nosotros ya empezamos a interactuar más allá de estar con mamá. ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos la socialización. Y una de las figuras que nos ayuda a abrirnos al mundo es papá. ¿Por qué? Porque mamá es todavía ese lecho, ese mundo protegido, pero papá ya nos lleva afuera y ya empezamos una interacción. Ya puedo empezar a distinguir yo soy yo y él es un otro que también tiene conexión conmigo.
Muchas veces me preguntan si papá no estuvo en casa, si nunca conocí a mi padre. Bueno, de alguna manera también sigue estando una conexión. Uno es porque muchas veces, aunque no exista el papá biológico en nuestro hogar, hay un hermano, hay un tío, un abuelo, etcétera, que puede fungir esta figura, o incluso la propia madre en su figura paterna, una mamá que quizás trabaja, una mamá que está resolviendo, que no está 100% con nosotros y que también está fungiendo ese rol de papá. Entonces, cuando nosotros empezamos esta interacción, nosotros, digámoslo así, hacemos a nuestro padre o a nuestra padre madre el objeto de nuestro amor, el objeto de quién me va a dar esa protección. Pero cuando este padre o madre no están presentes porque tienen que irse a trabajar, porque tienen que hacer otras actividades, entonces el pequeñito empieza a sentir exactamente desprotección y le empieza a generar miedo ante la vida porque no hay alguien que me va a respaldar o esa figura, ¿sí? Que me da esa seguridad, esa contención. Por eso aquí la relación con el padre es medular o en su caso la energía paterna, sea quien sea que la haya o la esté viviendo. Asimismo, puede haber eventos contundentes que marcan esta sensación de abandono. Por ejemplo, una separación de los padres, la muerte de uno de los padres o literalmente la no existencia de uno de ellos en el núcleo familiar, etc. Entonces el pequeñito empieza a sentir esos eventos como determinantes en su vida y empiezan a crear en él experiencias emocionalmente traumáticas. Esto es, empiezo a darme cuenta que no hay este sostén y cuando tengo a alguien cerca que me puede ayudar en ese proceso, me apego a él. ¿Cuántas veces hemos visto pequeñitos que se abrazan a las piernas de papá o de mamá para que no se vayan? Y esto es porque la experiencia de desprotección es una de las más condicionantes en nuestra vida, recordando que si no tengo esa protección, puedo morir. Esto es lo que siente el sistema, ¿sí? De una niña o de un niño cuando ha vivido la experiencia de abandono. Y no necesariamente porque esta niña o este niño sea alguien indeseable, simplemente es porque las historias de la vida de cada ser humano pues tienen muchas vertientes. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque en esa etapa la pequeña o el pequeño supone que todo gira a su alrededor. Es una etapa que también le llamamos egoica. Entonces, ¿qué sucede? Si veo que papá se va y no me protege, entonces puedo pensar que tiene que ver conmigo. Puedo pensar que es algo que hice mal, que yo no valgo, que yo no merezco que esa persona se quede a mi lado. No, el pequeño no reflexiona de que tal vez papá o mamá tienen otras situaciones que le hacen no estar con él. Esto va a marcar definitivamente la autoestima en la pequeña o en el pequeño. Entonces, por eso, a lo largo de su vida va a estar repitiendo estos mismos escenarios. Cuando nosotros vivimos eventos contundentes como los que te acabo de mencionar, estas experiencias crean y nos generan emociones. Miedo, tristeza, mucha rabia, ¿sí? Y sobre todo ira, porque el pequeño no comprende las situaciones. Entonces quizás te recordarás a niñas, a niños haciendo berrinches, ¿sí? O incluso azotándose porque quieren que mamá o papá esté con ellos. Estas emociones, si son reiteradas, ¿sí? Si se siguen viviendo una y otra vez, entonces van a empezar a crear en el pequeñito, en la pequeñita, creencias desvalorizantes y la van a llevar a tener estrategias. Por ejemplo, una creencia es de no valgo la pena para que mamá o papá se queden conmigo. No soy suficiente. Quizás he hecho algo para que mamá o papá se vayan. Empieza la sensación de culpa, la sensación de vergüenza.
y empiezo a tener estrategias para que se queden conmigo. Quizás me doy cuenta que cada vez que ayudo a mamá o hago lo que mamá dice o me comporto como mamá dice, se quedan conmigo. Entonces empiezo a tener la creencia de que solo si soy lo que los demás quieren que yo sea, se van a quedar a mi lado. O empiezo a controlar, empiezo a hacer berrinches, empiezo a gritar y entonces me doy cuenta que papá o mamá regresan. Entonces empiezo a aprender que tengo que controlar y manipular al otro para que no me deje y no sienta ese terrible miedo a la desprotección. Empezamos a generar estrategias para obtener alguna de las condiciones: protección, aceptación, ¿sí? Y sobre todo, con toda esta situación, nosotros vamos reforzando algo que se le llama el apego ansioso, que también te hablaré en el siguiente video. Y este apego nos va a llevar a querer siempre tener a la otra persona cerca. Y cuando no está cerca de nosotros, nos da ansiedad. Entonces vamos a hacer una serie de circunstancias con tal de que no se vayan. Enfermarme, someterme, ¿sí? Negarme a mí misma con tal de que esa fuente de amor no se vaya de mi vida. Entonces empiezo a generar una identidad. ¿Qué es una identidad? Pues es una manera de percibirte, percibir el mundo y de actuar en consecuencia, cuyo comportamiento o consecuencias te van a estar retroalimentando una y otra vez para confirmarte que eso es verdad. Bueno, si hemos hablado ya de las circunstancias que pudieron haberte generado esta identidad, sería quizás la ausencia real de uno de los padres, sobre todo del padre, o la ausencia simbólica. Muchas veces están presentes en nuestra vida en esos años, pero emocionalmente ausentes, o simplemente no recibimos toda esa contención de protección y aceptación que necesitábamos. Entonces vamos a crear pues estas estrategias para poder obtenerlo, o nos vamos a ir confirmando que efectivamente nosotros somos alguien a quien se pueden abandonar, a quien no pueden proteger. Entonces vamos a crear algunas de las siguientes conductas. Algunas de las conductas que vamos a generar si nosotros nos hemos identificado con el escenario de abandono tienen que ver con lo siguiente. Muchas veces estas conductas, por supuesto que son inconscientes, no nos damos cuenta de ellas. Sin embargo, el primer paso para poder trascender lo que sería el escenario o la herida de abandono es observarnos, es poder darnos cuenta de que hay situaciones en nuestra vida que quizás se repiten una y otra vez. Aquí te voy a mencionar algunas de ellas. La primera: soy la buena de la historia. Es decir, complazco y ayudo a todo mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo miedo de que si me muestro realmente como soy, si realmente pido a los demás lo que yo también estoy buscando, quizás no me lo den y entonces se vuelvan a ir y viva el abandono. Número 2, la tolerante y la que no pone límites. Esto se debe a que muchas veces todo esto puede crearnos rabia, el sentir que doy y doy, o el sentir que no me dan lo que yo busco, empieza a generar frustración. Y si yo lo manifiesto, tengo miedo de confrontar, porque tal vez me pueda dar cuenta que la persona no está disponible para mí y se vaya. Entonces volveré a vivir el abandono. Otra conducta que tendremos es a controlar. Muchas veces la personalidad o las conductas de control están ligadas a otro escenario infantil que es la traición, del cual ya hablaremos en posteriores videos, pero que se enlazan y que de alguna forma construyen conductas o generan conductas en nosotros de controlar o manipular al otro con tal de que no se vaya. Puedo creer que si dejo de hacerme cargo de los demás, creo que si no les exijo, que si no gobierno sus vidas, pues entonces se van a dar cuenta que no soy necesaria y se van a ir.
Muchas veces las conductas que también generamos, si te has identificado con el abandono, tiene que ver con el miedo a la soledad. Para realmente ir modificando, por decirlo así, la identidad que has creado por tantos años, que tiene que ver con el escenario de abandono, es medular poder liberar, ¿sí?, los impactos emocionales que en su momento, siendo niña, no pudiste procesar. Es decir, esa vez que tal vez papá no estuvo para ti, o la ocasión que sus papás se separaron, o que tú percibiste que no tenías esta protección, como te lo había mencionado, generaron emociones. Todo eso se quedó en tu sistema nervioso, tu sistema bioenergético, y está creando una y otra vez las mismas situaciones e incluso reproduciéndolas, atrayendo a tu vida circunstancias o vinculándote con personas que constantemente te vuelven a llevar al abandono. Entonces es muy importante liberar a tu sistema nervioso de esos impactos. Se le llama condicionamientos. Muchas veces algunas personas me han dicho, bueno, es que yo estoy consciente de que me tengo que hacer cargo de mí, pero en el momento en que siento que la persona con la que estoy se va a ir, me entra un pánico, me entra un miedo y no lo puedo controlar. Eso es un condicionamiento. Ya no tiene que ver con tu conciencia, sino que tiene que ver con tu sistema límbico y los condicionamientos del sistema nervioso que te llevan a realizar esta conducta. Si tú realmente quieres trabajar este aspecto, pues te invito a mi próximo entrenamiento emocional, cómo sanar la herida de abandono, donde te daré estrategias y técnicas para precisamente empezar a liberar el condicionamiento y que puedas ir, digámoslo así, reconfigurando una identidad que quizás has abrazado por muchos años. Te dejo la información aquí abajo y te espero en el siguiente video donde te voy a hablar acerca de la relación con el padre y cómo esto tiene que ver con el abandono.